Congresista José Urquizo, exministro de Defensa, actual presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Poder Legislativo, hombre bastante claro en sus apreciaciones. Yo lo conozco a él hace bastante tiempo atrás, en otras emisoras hemos tenido entrevistas muy lúcidas e interesantes. Bienvenido, congresista Urquizo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, amigo Alberto Joaquín. De igual manera, Raúl. Augusto, sí. Felicitarlos por esta labor que desarrollan de hacer periodismo en el país a través de Radio Nacional. Nacional, efectivamente, que es la radio de todos los peruanos, por cierto, ¿no es cierto? Así es, un orgullo para todos los peruanos tener un importante medio de comunicación. Congresista Urquizo, a ver, vamos por parte, hay cuantos temas que tenemos que conversar, la verdad. Ayer había un pronunciamiento de los ministros de Defensa de Chile y de Perú. El señor Rodrigo Peter y también nuestro amigo, igualmente amigo común, el ministro Pedro Cateriano. Y han reafirmado la decisión de nuestro país y tanto los de Chile de respetar el fallo, cualquiera que sea su naturaleza, así lo han establecido, en relación a este diferendo marítimo. Usted que ha sido ministro de Defensa, que es congresista de la República, ¿cuál es su percepción, su visión respecto a esta posición de ratificar ambos gobiernos, ¿no es cierto?, a través de sus ministros, que se respetarán los fallos? Muy importante gesto que se desarrolla en el marco del encuentro de ministros de defensa a nivel de la Unión de Naciones Sudamericanas. Constituye una buena señal el hecho de que los señores ministros de defensa de Chile y el Interior trasladen este mensaje de tranquilidad, de paz a las familias del Perú y de la hermana República de Chile. Tenemos que invocar en ese marco que se mantenga la prudencia y que tengamos la esperanza que la decisión de la Corte Interamericana de La Haya tenga que ser respetada por ambos países. No obstante que entendemos que en Chile hay una fiebre electoral producto de las próximas elecciones presidenciales, y es conveniente separar los aspectos de índole político del tema de las relaciones internacionales. En algo ha aportado el Congreso de la República en el sentido de suspender el envío de una comisión de congresistas de la República en un tema tan delicado que requiere la ponderación y la tranquilidad. Con que sea suspendido. Así es, saludamos ese gesto de que a nivel de voceros se haya tomado esta decisión con la prudencia y tranquilidad, a fin de que más bien la Comisión de Embajadores y de especialistas en el tema gocen de todo el respaldo de parte de la población y que los congresistas cumplan su labor hasta que culmine la legislatura el 15 de diciembre. El tema de Colombia con Honduras es diferente, definitivamente. Hay una delimitación tanto marítima como terrestre, ¿no es cierto? Pero el resultado final y la decisión de La Haya, ha sido de justicia en todo caso, ¿no es cierto? Colombia se ha puesto en una posición bastante dura. Colombia con Nicaragua. Con Nicaragua, perdón, disculpe. Colombia se ha puesto en una posición bastante dura, incluso está renunciando al Pacto de Bogotá. Y digamos, esto en el contexto internacional, una Haya, digamos, de alguna manera desconsiderada por parte de uno de los países que está prácticamente, se siente que ha perdido o que no se están dando las cosas a su favor, cuando en un momento decidió o afirmó que iba a acatar el fallo de La Haya. En estos momentos se ve de alguna manera desconocida y Colombia patea el tablero. Esto en el contexto internacional, ¿cómo pone la situación, digamos, la nuestra con relación a Colombia y finalmente la posición de la Corte Internacional? Bien, en el caso del Perú y de Chile, los voceros han señalado que son temas totalmente diferentes. Con respecto a Colombia, es lamentable la decisión del jefe de Estado, más aún cuando se sometieron a la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Por un lado, se someten, hacen la defensa en relación a los temas de su soberanía, y cuando la Corte decide, toma una decisión, finalmente patean el tablero, ¿no? ¿Qué seriedad, qué reconocimiento a una decisión supranacional como es el de La Haya, o respeto a sus decisiones podemos trasladar
como mensajes, y después que la decisión, pudiendo ser desfavorable, señalamos de que no, de que nos retiramos, que desconocemos, que yo creo que esa es una mala señal de parte de Colombia con respecto a la decisión que tomó la Haya. Ahora, nuestro país, obviamente, en eso creo que se ha generado no solo una unidad, se ha generado un consenso, y como dice el propio presidente Ollantumala, hemos logrado una posición firme y contundente, ¿no? Es decir, acá no hay variaciones, no hay preocupaciones como la que han expresado los expresidentes chilenos, ¿no? Que ya salieron un poco, como dice ahora en su portada Caretas, les dice, tranquilos, ¿no es cierto? Porque ¿para qué agitarse si el suelo está parejo, ¿no? Así es, y entiendo que inclusive diversos gremios nacionales han entendido que estamos en un momento de esperanza, de confianza en la decisión de la Haya, y esto requiere tranquilidad y prudencia en el contexto nacional. Lamentablemente, cierto grupo de peruanos no piensa así. Aquellos que están en esta organización que pretendió ser de fachada del Partido Comunista Sendero Luminoso, como es el Movadef. De manera oportuna el Congreso tomó una decisión, y el Jurado Nacional de Elecciones, de evitar que quienes petardearon el sistema democrático y el Estado de Derecho se inscriban y participen, porque obviamente es parte de una estrategia diseñada por el mismo Abimael Guzmán. Con la búsqueda, digamos, de reeditar lo que hemos sufrido durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Es decir, esta violencia desenfrenada, fratricida, que dejó tantas víctimas y tantos daños materiales. O los mismos hechos ocurridos en febrero de este año, cuando un premio Nobel en Argentina, o las Madres de Mayo, fueron sorprendidas por estos sujetos que no merecen otro calificativo, de siendo connacionales, de ir como parte de una estrategia internacional a promover el extremismo y a hacer supuestamente conocer de que en el Perú sus presos políticos reciben malos tratos o que no se les permite hacer política en el país. En el Perú no hay presos políticos, ¿no es cierto? Está clarísimo que no hay presos políticos. Así es, ese calificativo no existe, es el término que ellos han acuñado para exigir indultos y mejoras carcelarias. En ese sentido, tenemos que rechazar cualquier tipo de manipulación, sobre todo en los jóvenes universitarios o en las instituciones educativas. Ahora, nosotros entendemos que en otros países puedan ser sorprendidos, ¿no es cierto? Esta gente prosenderista, pro-terrorista, que va con un argumento, digamos, que lo conocemos acá en el Perú, pero fuera lo pueden desconocer y como dice usted, pueden ser sorprendidos. Pero acá en el Perú sabemos quién es Sendero Luminoso, sabemos qué representa a Movadef, y sin embargo, ¿cómo luchamos contra esta organización si se acaba de, digamos, el Poder Judicial acaba de restituir a profesores, personal administrativo y alumnos sentenciados por terrorismo en la Universidad Enrique Guzmán y Valle en La Cantuta? O sea, el Poder Judicial, estos jueces, ¿saben o no saben de qué gente se trata? Es lamentable, ¿no? El señor rector de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en la Cantuta ha señalado que incluso existe una orden de un magistrado de embargarle sus cuentas por más de 5 millones de soles para pagar a docentes que han sido reincorporados y que purgaron condena por terrorismo. O sea, lo quieren resarcir económicamente. Inclusive eso, por el periodo en que no dictaron, por el periodo en el que purgaron condena en las cárceles del país. Este es un aspecto que debe responder el presidente del Poder Judicial, va a ser invitado en la Comisión de Defensa en los próximos días, así como el jefe de la ONMA, y se ha requerido también, producto de la visita de los rectores el día martes en la Comisión de Defensa Nacional, encabezados por el doctor Orlando Velázquez, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, donde se abordó la presencia extremista del Movadef en el claustro universitario. Congresista Urquizo, el presidente del Consejo de Ministros, Jiménez Mayor, ha anunciado, y lo hemos escuchado, una serie de medidas, incluso normas, para justo frenar esta expansión, aparentemente expansión, digo, de los elementos sediciosos subversivos vinculados a Movadef y tal vez a otras corrientes, ¿no es cierto?,
petardistas. El tema es que estas normas en el Congreso van a ser igualmente discutidas, o ya simplemente el Ejecutivo puede dictar normas, por ejemplo, para expulsar estudiantes en las universidades que estén haciendo apología de la violencia y el terrorismo y además estén suscribiendo esta supuesta ideología, ¿no?, que enmarca el pensamiento, denominado pensamiento Gonzalo. El doctor Galindo, procurador antiterrorismo, que representa obviamente al Estado y que defiende a la ciudadanía en estos temas de terrorismo, en el caso específico de la presentación del libro de puño y letra de Abimael Guzmán, presentó la denuncia porque abiertamente se hizo apología al terrorismo. Y lamentablemente, y ese es un referente, no existe ningún proceso judicial admitido por nuestros jueces con respecto al caso específico de apología al terrorismo, cuando queda demostrado abiertamente que el caso de este señor Abimael Quesada, que estuvo en Argentina sorprendiendo al Premio Nobel y a las Madres de Mayo, hizo apología al terrorismo. Entonces existe prácticamente impunidad para que estos casos de agitación, de propaganda, queden sencillamente en el archivo en la Administración de Justicia. Este es un tema muy delicado. Por otro lado, señalar de que los señores rectores se han reunido en varias oportunidades con el presidente del Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha anunciado que va a remitir un proyecto de ley para dar el marco legal, modificando algunos artículos de la ley universitaria, a fin de que los señores rectores puedan contar con los instrumentos para separar, previo tribunal universitario y el proceso administrativo respectivo, por estos casos, a los jóvenes universitarios que participen en acciones de agitación, de propaganda, de promoción del terrorismo en el claustro universitario. Pero tenemos que empezar por reconocer que existe, digamos, participación de miembros de este movimiento en las universidades. Tuvimos en alguna oportunidad al presidente de la Asamblea Nacional de Rectores negando dicha posibilidad, incluso está minimizando esto, y creo que negar una cosa que se está viendo y que hemos tenido oportunidad de constatar en algún momento cuando hemos ido a una universidad particular, y los mismos chicos nos dicen, esos de allá son, ¿no?, de Sendero, esos son Movadef. Entonces existe, entonces no hay que negarse, hay que comenzar por reconocer para empezar a combatir, ¿no le parece? El señor presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Orlando Velázquez, y los rectores que en número de 7 estuvieron presentes, como el señor rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal, José María Viaña, el señor doctor Javier Mejía, rector de la Universidad Nacional Agraria, la vicerrectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros rectores, hicieron llegar a la Comisión de Defensa Nacional en la sesión del día martes el pronunciamiento de rechazo unánime del Pleno de la Asamblea Nacional de Rectores a estas posiciones extremistas de penetración, de infiltración terrorista en el campo universitario. En ese sentido, la voz de los rectores ha sido clara, contundente, ante la Comisión de Defensa. Es cierto que han señalado que existen limitaciones, por ejemplo, y esto es un hecho asombroso, ninguna Universidad de Lima goza de recursos por canon, ¿no? En ese sentido, existen otras universidades del interior del país, como el caso de Ancash, de Cusco, que sí tienen el derecho, el incentivo económico para los fines de investigación por este concepto, pero que lamentablemente no han podido ejecutar estos recursos, ya sea canon, sobre canon, fondo de compensación, en el caso del proyecto Camisea que goza la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, o la de Huancavelica, o la de Ica, o regalías, porque sencillamente existían candados, restricciones que impedían que las universidades puedan destinar estos recursos para proyectos de inversión, para laboratorios, para equipamiento. Este tema debemos resolverlo el día de hoy en el Pleno del Congreso, en el marco de la Ley de Presupuesto 2013. Se está ubicando un artículo a fin de que las universidades puedan utilizar estos recursos por canon o regalías para proyectos de inversión destinados a los temas de investigación, para sus laboratorios, para su equipamiento, con el cual ya existiría el marco demandado por la Asamblea Nacional de Rectores para que las universidades que gozan con estos conceptos puedan ejecutar estos recursos que los tienen y que lamentablemente no han podido ejecutarlos. Congresista José Urquizo,
Una pregunta relacionada con el sector que usted dirigió, sector defensa. Se habla de ya y se anuncia, y creo que el propio ministro de Economía lo ha dicho ayer, que van a haber incrementos remunerativos para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no es cierto? No sabemos en qué rango y en qué volumen de aumentos, pero a la vez, ayer observé en la televisión la protesta de trabajadores administrativos y de enfermeras, ¿no es cierto?, del sector defensa. Yo quería que usted, no sé, lo comente y por lo menos, porque sabían que usted iba a venir, me llamó un dirigente, ¿no? Me dijo, pregúntele qué se puede hacer, porque la verdad que ellos dicen están muy postergados en sus incrementos. Quiero señalar que el día 11 de diciembre culminan los 90 días, mediante el cual el Poder Legislativo ha delegado facultades que van a permitir fortalecer el sistema de seguridad y defensa nacional y por consiguiente los sectores de interior y defensa. No se delegó facultades al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, eso debe quedar claro porque el ámbito de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República comprende 3 sistemas: el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres. En ese sentido, el día de ayer el Consejo de Ministros ha aprobado, por ejemplo, la ley de la Policía Nacional Perú y se viene una serie de normas, entre ellas la ley de remuneraciones y pensiones a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es un compromiso del gobierno, del presidente Ollanta Humala, dignificar, mejorar las remuneraciones de los más de 106.000 miembros de la Policía Nacional Perú y también de los miembros de las Fuerzas Armadas. Con respecto al sector salud de las Fuerzas Armadas, a los trabajadores de salud de las Fuerzas Armadas, ellos están en una huelga de casi 30 días. Sí, pues. Y también existen demandas y preocupación de parte del personal civil del Ministerio de Defensa, que son más de 12.000 servidores y 6.000 servidores, personal civil del Ministerio del Interior. Ellos están demandando la ampliación del decreto de urgencia 040 que les otorgó una bonificación de 400 soles. En ambos casos, el día de hoy, incluidos los administrativos del sector de defensa, mi despacho va a ser suyo, por acuerdo unánime de la Comisión de Defensa, a fin de demandar la inclusión de esta ampliatoria de los 400 soles, tanto para el personal de salud como para el personal administrativo y el personal civil del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Esperemos que el Pleno del Congreso finalmente nos apoye y apruebe esta demanda del personal de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias al congresista José Urquizo por su presencia aquí en Radio Nacional, ha sido importante sus declaraciones. Obviamente lo vamos a invitar nuevamente para que comparta con nosotros sus inquietudes como legislador y obviamente también las inquietudes de los ciudadanos que nos escuchan. Gracias, congresista, por su presencia. Más bien quería yo entregarle, como aquí hemos institucionalizado en Radio Nacional de hace más de 25 días, a cada uno de los invitados, solamente como un gesto en el que tenemos que recordar siempre cómo luchar contra la corrupción, y ese es un compromiso que tiene además el congresista Urquizo, la lucha contra la corrupción, y por eso tenemos 2 caramelitos anticorrupción, ¿no es cierto? A la hora que usted, ¿no?, le da fuerza y vitalidad, como hacemos nosotros, para que a los corruptos se les notifique que no pasarán, porque el daño que le hacen al país los corruptos es tremendo. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Augusto. Y bueno, no obstante que estamos a dieta, pero no te preocupes, siendo caramelitos anticorrupción, nos comeremos. Gracias, muchas gracias. Gracias.